Atención, Tibrigang. Hoy les vamos a hacer una pequeña introducción a un contenido extra que queremos añadir al canal que serían los deck profiles. Y partiremos con uno de mis decks favoritos personalmente y el que más suelo jugar, que es el de Choumon, el famoso zapato. Este es uno de los mazos que más me ha gustado dentro de lo que entraba en el juego. Yo al principio empecé a jugar con el mazo Rosemont como desde BT14, pero había dejado un poco el juego por temas personales. Y cuando volví, vi este deck profile, me lo regaló un amigo para mi cumpleaños. Y desde ahí no he parado de jugar con Choumon, es uno de mis mazos favoritos. Como ven, me hice una playmat dedicada al zapato. Pero bueno, vamos a empezar con los huevitos, que es un aspecto súper importante para iniciar el juego. Así que vamos a empezar con los huevitos de Kiaromon. Este Kiaromon, de hecho se ocupan dos Kiaromon en este mazo. Uno es de X7 y el otro es del ST19, que es del mazo de Chomon. Primero, aquí tenemos a Kiaromon. Muy simple. El huevito lo que hace es quitar 2000 de DP a las seguridades. Esto funciona solo en tu turno. Es para atacar de manera más simple. Un efecto muy común en la línea del Zapatomon. Por lo cual, de hecho, un montón. Así que este lo llevó a 3 para tener más hits asegurado la seguridad. Claro que no es necesario llevarlo a 3, o hay gente que prefiere llevar a este más, que es el que vamos a explicar ahora. El otro Kiaromon, que es el del ST, es un mazo que también, uno que también se suele llevar más que el otro. Y este lo que hace es que si tú tienes otro Digimon cuando atacas, puedes robar una carta. Así que te permite tener más como chances para de evitar de briqueos o cosas así, porque tienes más capacidad en la mano y más cartas, más opciones. Por lo cual otra opción bastante fuerte. Yo prefiero llevarlo 3-2, pero cada uno va a la voluntad de lo que piensa y cómo cree que podría ser mejor. Lo he probado y a mí me ha funcionado bastante bien así, en los casos para poder atacar de manera más rápida, ya que este es un mazo bastante rápido, y ese sentido de reducir la seguridad es uno de los aspectos principales que tiene este mazo. También como el de los tokens, que explicaremos ahora, porque primero partimos explicando las Tamers. Aquí tenemos a Arisa Kirosaki de ST19, la cual es una setter Tamer color amarilla. Setter, ya que te permite, si tienes menos de 2 de memoria, 2 o menos de memoria, puedes volver a 3. Así que una opción bastante importante y siempre hay que tenerlas presentes en el mazo. Y su habilidad se basa en que si un Digimon es colocado por efecto, puedes suspender este Tamer para darle Rush. Este mazo juega mucho con eso de jugar Digimones con efecto y tokens. Los tokens son uno de los aspectos más relevantes del mazo, y por lo cual aquí voy a empezar a hacer el enganche a mostrar los tokens. Estos tokens, claro, esto es un producto que yo mismo imprimí, hacen relación a la habilidad de Sentrymon, que es el monstruo, es el Digimon más relevante de este mazo. Por lo cual es relevante tenerlo en cuenta, también para otras mecánicas que presenta el resto del mazo. Este es un token sin nivel y sin coste, por lo cual hay varios efectos que no le hacen nada, como efecto relacionado con destrucción por coste, no lo afectaría ni por nivel. Ataca 3000 PvP y tiene un efecto on deletion que cuando es destruido, destruye un Digimon, o sea, le reduce 3000 de DP a un Digimon oponente. Esto es muy útil, ya que permite con otras mecánicas del juego al que necesita ser destruido, como sería el overclock efecto que explicaremos más tarde, guarda una relación bastante fuerte y que permitirá que el token sea una arma bastante relevante en este mazo. Esta Arisa Z yo la llevo a 3 porque considero que llevarla a 4 puede llegar a ser un poquito más estorboso y ralentizar un poco el gameplay del mazo. Pero la otra Arisa, porque este mazo va de las Arisas, que es la Tamer de la serie de Liberators, relacionada con los muñecos, la llevo a 4, que es la Arisa del X7 de coste 3. Esta, si tu oponente tiene Digimons, ganas 1 de memoria extra al inicio de tu main phase. Todos los turnos, lo que hace es que todos los turnos cuando un Digimon es destruido, puedes suspender este Tamer para poder generar o si se destruye un token o un Digimon, o estos tokens también valen para esta habilidad, puedes jugar un Digimon de coste 3 desde tu mano, o sea, de nivel 3, y sin pagar su coste, mientras tenga el trait de Puppet. Así que esto sirve para
llenar un poquito la mesa y hace combo con la misma Arisa, ya que, ya imagínense, se destruye un Digimon, ya pierde, se destruye un Digimon, pongo uno por efecto y puedo darle Rush ese mismo turno. Bastante bueno, y también hace combo con los efectos de destrucción de los tokens, por lo cual también podemos hacer eso y ganar un poco más de control de la mesa con más Digimons en el campo. Bastante buenas las Arisas, se usan en bastantes mazos también, pero en este mazo es un aspecto bastante vital. Pasaremos a los Digimon de nivel 3. Aquí tenemos a los Choumons Searchers. Estos tienen un efecto, como ya mencioné, los efectos heredados de este Digimon son los de reducir DP. Casi es muy común que los Choumons tengan, los Choumons y los Chouchomon, toda la línea, tienen la reducción de DP incorporada, lo que nos va a permitir más atacar de manera más segura a la seguridad, obviamente. Tiene un efecto en play que le permite revelar las 3 primeras cartas del mazo y traer un Puppet y un Liberator. Esto nos permite buscar, casi todos los trades del mazo son relacionados a Puppets y hay muchos Liberators también, así que es muy probable de que robes 2 cartas. Suele ser así, suele robar 2 cartas con este Searcher, por lo cual es una muy buena opción, además que te permite robar Tamers, no solamente Digimon, sino cualquier carta, así que es una opción bastante fuerte. Vamos a ir con los otros Choumons. Estos son los Choumon de EX7, estos son de mazo estructura, estos Searchers. Este lo llevo a 2, ya que si bien presenta un efecto bastante bueno, que es de reducir el coste de P de evolución, si el Digimon que va a evolucionar es Puppet, le reduce el coste en 1. Bastante bueno, mantiene el mismo efecto de heredado, ayuda a agilizar un poco el proceso de Digivolución, bastante útil. Lo suelo jugar yo más cuando, me gusta jugarlo cuando aparece, como para cuando hacheas, cuando haces en la Viridianaria, una evolución en la Viridianaria, me gusta tenerlo en esa opción para no perder el efecto en play, pero es una carta que sirve más que nada para eso, para agilizar un poco el proceso de Digivolución. Pasando a los otros rookies, este mazo cuenta con muchos rookies, creo que llevo 3 actualmente. Pasamos al Choumon Promo. Este Choumon es promocional, tiene un efecto on play de cuando entra en juego, uno de los Digimon oponentes gana Attack Security -1, lo cual, hasta el final de su turno, lo cual significa de que si ataca la seguridad, se le reduce los chequeos en 1. Como ven, este tiene un efecto diferente. Tiene un efecto when attacking, en vez del efecto de reducir DP a la seguridad, este le reduce DP a un Digimon. Esto también es una mecánica muy común en este mazo, que es bajarle DP al Digimon enemigo para tratar, obviamente, de destruirlo. Esto hace sinergia con la Sentrymonde de X7, una de las cartas más fuertes del mazo y que le da más, la que tiene más representatividad en este. Por lo cual es una opción muy importante. Y aquí estamos con los Choumons, todos los Choumons que tengo. Ahora vamos a ir con los Punchesmon. Este Punchesmon es blocker, una carta bastante útil. Da la capacidad de tener un blocker muy al principio de la partida. Además que tiene un efecto on delete, que si borras un Puppet, robas 2 cartas. También para mantener un poco las opciones en tu mano. Bastante buena carta, suele salvar muchas oportunidades. Aquí está el otro Punchesmon, que es como tiene un efecto similar, pero al contrario, ya que este tiene un efecto on play, el cual te permite al trachar una carta de Puppet, al igual que este, puedes robar 2 cartas, bastante bueno, es más rápido el efecto, y también te da la capacidad de reboot, bastante útil en este mazo, especialmente. Así que otras 2 opciones bastante fuertes para los rookies, para empezar a pasar a los nivel 4. Ahí, pasándolo, sacarlos de aquí un rato, a nivel 4. Aquí tenemos a la Chouchomon, el par de zapatos. La Chouchomon tiene la capacidad, como vemos, tiene el mismo efecto heredado de la reducción de DP, que ya es frecuente en todas las líneas de Choumon. Tiene un efecto bastante útil, ya que, como mencioné, las aristas son bastante relevantes en este mazo. Por lo cual, si tú tienes una o menos aristas, cuando evoluciones este Digimon, puedes jugar una gratis. Bastante bueno, te permite tener las aristas en mesa, por lo menos 2, y eso ya es muy relevante para este mazo, así que uno de los efectos más relevantes para mantenerse dentro del juego y mantener a la arisa y ponerla con un coste bastante bajo de memoria, así que una muy buena carta. Agiliza un poco el gameplay de crear y poner puppets.
Aquí tenemos a la Chouchoumon es de estructura 19. Esta Chouchoumon tal vez sea una de las más débiles, pero aquí muestra el efecto del overclock. ¿Qué es el overclock? Es una palabra clave muy presente en el mazo de Sendrilmon, ya que overclock es una palabra clave que se introdujo en este mazo, en este mazo, en esta línea también, que el overclock se basa en que si destruyes aquí en este caso un puppet trait, o sea una carta con un Digimon con la carta con el trait puppet, puedes atacar sin suspenderte al jugador. Esto también funciona con los tokens, por lo cual puedes destruir tokens o Digimons para atacar de manera gratuita a la seguridad, sin suspenderte. Por lo cual, al atacar sin suspenderte, puedes atacar incluso estando tú suspendido, por lo cual da una variedad más amplia de ataques. Puedes atacar una vez y después, si sobrevives, claro, activar el overclock, ¡pam! Y ataco suspendido. Y eso es como la principal mecánica del mazo, que va de atacar gratis. Y se suele usar también en instancias más elevadas, cuando ya puedes jugar tokens. Rompe los tokens para poder hacer este ataque gratis sin perder un Digimon, como sea un Chouchoumon o algo así. Aquí está otra carta de las más relevantes del mazo. Es la Chouchoumon promocional. Esta tiene un efecto de When Digivolving, de que baja, le da un efecto heredado al oponente de ataque security -1, igual que del otro Chouchoumon promocional. Además de no permitirle al oponente atacar a Digimons por el turno. O sea, básicamente podría atacar a la seguridad, pero sin hacer check. Por eso lo podría hacer para activar efectos, algo así, pero no recibir daño. O sea, que por ese turno no recibías daño. También tiene el efecto de que si hay una Arisa Kirosaki, este Digimon gana jamming, por lo cual puedes atacar gratis a la seguridad incluso sin preocuparte de reducir o cosas así. Por lo cual es un efecto extra que suma bastante esta carta para poder hacer una potencial más ofensivo. Además de su heredada, que cuando ataca reduce 2000 de DP, cumpliendo la misma del Zapatomon de tratar de eliminar Digimons por reducción de DP. Ahora pasamos a una carta, a Tobukatmon. Una de mis cartas favoritas personalmente del mazo, aunque tal vez pierda su lugar con la próxima incorporación del nuevo Chouchoumon, que va relacionado también a la capacidad de heredada Barrier, que le permite evitar que un Digimon sea eliminado en batalla, dando una seguridad. Así que puede ser una de las últimas oportunidades una de las últimas muestras de Tobukatmon, pero es una carta bastante útil también por su efecto de jamming, ya que te permite atacar de manera gratuita, sin miedo a la seguridad, algo que siempre es muy bien recibido. Así que es una carta que me ha servido mucho, me ha permitido ganar bastantes matches también, así que es una carta que la aprecio mucho en este mazo. Creo que ahí están todos los nivel 4, los champions, para pasar a los nivel 5. A nivel 5 partimos con Etemon. Etemon es una carta de tipo Puppet de X5, de color amarillo y negro, cumpliendo también el mazo es básicamente un mazo amarillo, basado en reducción de seguridad y de DP, y también de jugar bichitos de la mano con efecto. Aquí Etemon cumple un rol más de reducción de DP, ya que cuando entra en el campo le quita 3000 de DP a un Digimon y lo obliga al inicio de la main phase oponente a atacar, por lo cual es básicamente en algunas circunstancias podría significar una kill a ese Digimon, o sea que se ha eliminado por chocarse contra la seguridad o contra un Digimon, si en caso que quiera atacar. Pero se pueden formar varias estrategias, bastante buena carta, un poco tricky la verdad, así que es algo que puede sorprender al rival y que lo puede poner en ciertos apuros y tenga que hacer una estrategia diferente. Aquí entran las Chaperomons. Esta es la de la ST, la estoy jugando a 2. Los Etemon también los juego a 2. La ST19 la juego a 2 porque su efecto es más destinado a la reducción de DP, ya que cuando hay uno, o sea, cuando entra, tiene un efecto on play y when Digivolving, que un Digimon pierde 3000 de DP, y si hay 3 o más, pierde 3000 de DP extra, o sea, perdería 6000 de DP. El aspecto más relevante de la Chaperomons también es su efecto heredado, bastante útil, que es de mantener, para proteger a las cartas superiores de nivel 6.
el cual se basa en que si la carta va a ser deleteada o va a dejar la Battle Area por efectos que no sean nuestros, podemos destruir un Puppet para salvarla. Esto se puede hacer una vez por turno y es un efecto bastante molesto para los rivales. Suele ser un efecto a considerar que suelen pensarlo mucho en este caso. Pero también tiene la otra cualidad de otras cartas como con Barrier, que le permiten más seguridades en el caso de los battles. Así que Chaperomon y con Barrier suele ser una defensa muy fuerte y muy difícil de sacar al Digimon. Obviamente una de Digivolve sacaría en este caso una Sentrymoon o cualquier Digimon que tenga arriba. Pero esta tiene el trait de si se rompe un Puppet, pero no necesariamente la carta que protege tiene que ser un Puppet. O sea, si Chaperomon evoluciona en un Cherubimon o algo así, no necesariamente tiene que ser Puppet el de arriba para recibir este efecto heredado, lo que le hace un efecto mucho más fuerte. Aquí tenemos a Chaperomon de X7. Esta tiene un rol más relevante a mi gusto, ya que también posee el trait de Overclock y también la capacidad de el mismo efecto heredado, y cuando evoluciona permite jugar un Puppet de nivel 3 sin pagar su coste, cumpliendo toda la mecánica del mazo de jugar Puppets con efecto y poder activar las arisas, el rush y todo eso. Así que muy buena carta. Permite llenar un poco más la mesa, además del efecto heredado que ya da más seguridad a las cartas de nivel 6 que ya mostraremos. Pasando a los nivel 6, a los monstruos más relevantes de este mazo sería la Sentrymoon, la ya muy mencionada Sentrymoon. Tiene el trait de Overclock, así que ya cumple con ese rol de hacer un rol más ofensivo. Tiene un efecto de on play, que un One Digivolving, de que cuando entra juega un Puppet. Este efecto también tiene en una fase de estar al inicio de tu main phase, por lo cual cada turno que empieza debes jugar otro Puppet. Y básicamente ocupas el Overclock, destruye los Puppets y vas manteniendo estos Puppets en mesa. O sea, siempre va a haber cuando empiece tu turno debes tener un token en mesa y usarlos para o atacar o defenderla con los efectos de Chaperomon o aspectos relacionados. Una carta bastante fuerte, además de que se beneficia mucho de atacar varias veces, ya que tiene un efecto Wear Attacking bastante fuerte. Y este efecto Overclock incluso te puede llegar a permitir atacar 3 veces en caso de, por ejemplo, ahora con lo que voy a explicar con el siguiente efecto que tiene. Tiene un efecto de When Attacking, de que cuando ataca pierdes 6000 un Digimon. Este no está limitado a una vez por turno, por lo cual si ataco 2 veces le quito 12.000 a un Digimon. Ya imaginamos, ya ataco 2 veces y elimino un Digimon Ace. Ahí, si yo tengo uno o memoria y recupero la memoria, puedo volver a activar el Overclock gastando mi memoria, porque se empieza un nuevo final empieza un nuevo final del turno, por lo cual puedo hacer 3 ataques con Overclock. Ahí quitando incluso más DP y pudiendo matar a otro monstruo, otro Digimon. Además de que si eliminamos un token, esto podría ser 15.000 de DP, así que es demasiado daño y una carta bastante molesta para los jugadores. Además de que tiene un buen DP, así que es muy probable que sobreviva. Tiene muchas cualidades para sobrevivir, muchos elementos que la pueden salvar, incluso en combates desventajosos, con desventaja. Así que una carta bastante fuerte y que el mazo se centra en proteger a la Sentrymoon. Aquí tenemos una opción de Cherubimon Ace. Es una carta Ace que da un poco de control de mesa. Da un poco de control a la mesa con su color amarillo. Puedes jugarla con cualquier carta del mazo. Esto tiene un combo muy especial con el Etemon que mencioné antes, ya que al obligarte a atacar, pues imagina, pongo este Etemon, al obligarte a atacar, imagina que hago el Blast Digivolve y pongo aquí a Etemon, coste 0, cuando me ataque el siguiente turno, cuando esté obligado a atacarme, y pongo el Blast Digivolve. Me puedo sacar un Digimon de encima, además de activar el efecto del bajar de evolucionar por 3, un efecto bastante fuerte, y además de que podría destruir un Digimon extra, o sea que podría dejar una mesa bastante tocada con este pequeño combo de Etemon con Chaucerafimon, lo cual hace que esta carta también tenga un valor extra, pero es una carta muy útil en cualquier mazo amarillo, en cualquier mazo negro. Se usa mucho, muy buscado actualmente, da mucho control de mesa, suele ser muy molesto por su efecto de que cada vez que un target es redirigido pierde 5000. Esto es solo una vez por turno, no puede estar tan roto, ¿cierto?
Así que es una carta muy importante, pero considera que el Trade Ace te puede reducir memoria en caso de que sea destruido y la gente se lo va a querer sacar de la mesa, así que va a buscar destruirlo activamente. Y hablando de Aces, aquí viene otro Ace, el Cherubimon Ace. Este cumple un rol similar, pero con la mecánica de la mesa de llenar algo un poco de la mesa, por lo cual es muy relevante también jugarlo. Cuando cae, cuando evoluciona, con el mismo efecto Ace, también puedes hacerlo coste 0, teniendo algo en mesa. Puedes jugar un Digimon de nivel 4, muy bueno. Y después, por cada Digimon en el campo, un oponente pierde 4000 de DP. Por lo cual, sí, este mazo suele tener mucha mesa. Así que suelen ser golpes muy fuertes de DP y es muy probable que elimines un Digimon. Además de que tiene la pasiva Alliance para hacer ataques más seguros, incluso más seguros que lo que te permite este mazo con sus pasivas. Así que es una muy buena opción. Tiene relación con la mecánica de jugar bichos en mesa. Activa los efectos de las arisas y cosas así. Una muy buena carta. Suele ser muy buscada en este mazo y suele ser una de las más core. Acá la última carta de nivel 6 y una de las opciones que también considero bastante relevantes para este mazo es la Venusmon. Aquí tenemos con el diseño de la caja de heroínas, que ya tenemos un video que mencionamos anteriormente, así que los invitamos a que vayan a verlo, el video del unboxing de la caja de las heroínas. Y aquí yo me quedé con una que me regaló mi amigo el Pancito. Este tiene un efecto de When Digivolving de que quita Attack Security -1 hasta el final del turno. Esto le provoca a todos los Digimon de la mesa, así que quedan todos con Attack Security -1. Y además suma el efecto de que por el turno oponente, cualquier Digimon que tenga Attack Security -1 no puede activar efectos de When Attacking o When Digivolving o atacar a este Digimon. O sea que los limita demasiado. Venusmon es yo lo tomo como un respiro a la mesa. Te da como la sensación de ya este turno no me va a poder atacar directamente, hay efectos que no me va a poder tirar, así que pausa un poco el juego, te da tiempo, te puede ser una carta muy versátil en ese sentido, muy útil. Y además que se combina con los otros los Chouchoumon y los Choumon que reducen Security Attack -1, así que suele ser una carta muy fuerte y permite dar un poco más de control a la mesa, un poco más de tal vez de tiempo a tu juego. Muy importante Venusmon. Y claro, no cumple el Trade Ace, pero tener muchos 6 también es molesto, en el sentido de que puedes perder turnos por eso. Ahora vamos a pasar al nivel 7, el único nivel 7 del mazo, y con una carta... también hay que mencionar de que una opción tan relevante en el mazo de Senderilmon podría ser el Valkyrimon Ace. Cuando cae le quita 5000 a toda la mesa. Es una opción bastante importante y a considerar, ya que te permite limpiar un poco la mesa. Suele ser un golpe muy duro, además de tener una capacidad de pegar con Attack Security +1, ciertos efectos que benefician también un rol más ofensivo y también de limpiar la mesa. Así que muy buena carta también a considerar en el mazo y una opción bastante válida. Pero aquí tenemos a Changemon Burst Mode nivel 7 Ace. Esta carta, como ya mencioné, tiene 7 Tamers este mazo, o yo lo juego a 7 Tamers, por lo cual tiene bastante Tamers en mesa. Es muy útil, en el sentido de que te permite jugar, cuando cae, te permite jugar un Tamer más, y tú sueles tener 2 o 3 Tamers ya en mesa, por lo cual jugarte un Tamer más te dejaría como más en 4, en 3, algo así. Y por cada Tamer, un Digimon Pierce 5000 de DP. Muy probablemente deleteas a cualquier Digimon con esta caída, con este efecto on play o When Digivolving. Además de que tiene un efecto de When Attacking que hace sinergia con cuantos Tamers tengas, que al suspender Tamers amarillos, todos los Tamers que tienen este mazo son amarillos, así que ganas Attack Security +1 por cada uno de los que suspendiste, que tienen que ser 2. O sea que va con un Attack Security +2, 3 checks, muy fuerte, muy útil para hacer partidas. Una muy buena carta en general, y además que suma el factor Ace, que es de poder jugarlo de golpe, tratar de salvar una carta en caso de que ya no haya más para salvar, por ejemplo, la Senderilmon o algo así. Puede ser muy importante y muy bonito esta carta, el Changemon Burst Mode Ace. Así que una carta más a tener en cuenta. También puede ser reemplazada por el Changemon Read Mode, con un rol más destructivo, ya que limpia la mesa totalmente.
y deja la mesa con ese menos 5000 de DP. También muy bueno para mantener la mesa limpia y que los zapatos corran como puedan. Así que otra opción muy importante, más importante que nunca por la como vimos en la caja del otro unboxing que hicimos relacionado a la Special Limited Edition, que también está en el canal, así que lo recomiendo verlo. No hubo un Chain Remote en ese video, pero se hace mención sobre esa carta que fue la más buscada de esa edición por su reprint. Así que vamos a pasar ahora a las opciones. Y hablando de eso, de la misma caja, están las Yellow Scrambles, que estos sí no salieron en esa cajita, que yo llevo a 2. Los Yellow Scrambles cumplen a propósito de reducir el coste de Digivolución. Bastante bueno también para, como ya mencioné, acelerar el proceso de Digivolución. Pero también cumplen un rol más relevante en el sentido de que en caso de que te limpien la mesa, esto suele ser una parte más difícil de este mazo, según yo, de que cuando tienes nada en mesa cuesta un poco volver al juego, porque necesitas que se destruyan cosas, que poner cosas por efecto, y si no tienes eso suele ser bastante complicado. Por lo cual una ayuda extra es poder dar el efecto de delay. Ya, primero voy a explicar un poco el efecto main. Cuando pones esta carta puedes evolucionar un Digimon amarillo reduciendo su coste en 3. Eso es lo que hace y se queda en la Battle Area. Y tiene un efecto delay que al inicio de tu turno, si tu oponente tiene Digimons, puedes activar el efecto delay. Devuelve un Digimon de la trash al tope del mazo. Y después, si tú no tienes Digimon en el campo, te permite jugar uno. Muy útil para circunstancias de empezar a volver al mazo, o a la partida. Te puede servir para tratar de salvarte un poquito ahí, de traer un bichito. Además de que se puede activar los efectos de las arizas, darle un poquito más de juego al mazo, siempre es útil. Además de que por ejemplo, puedes volverte carta a la mano que necesitas urgentemente. Así que es una opción válida, que es el principal problema que yo le veo, es que cuesta un poco volver al juego cuando el zapato ya pierde mucha mesa. Así que es una carta muy útil, salva mucho. Además, reducir el coste de distribución siempre ha sido algo bastante útil. Hablando de reducir coste de distribución, aquí está el Physical Training. Este yo lo llevo a 2, pero se puede llevar a 3, incluso a 4. Bastante válido en todas las circunstancias. Yo preferiría un número más como el 3 que el 4. Yo lo llevo a 2 porque está viendo cómo corre con los Scrambles. Pero bueno, aquí el efecto revela 2 cartas, sirve para buscar y te permite traer una carta de color amarillo. Digimon, cualquier carta mientras sea de color amarillo. Este mazo, todas las cartas son de color amarillo, así que perfecto. Y tiene un efecto de delay, de que se pone en la mesa y que cuando lo activas en tu main phase te permite reducir el coste de evolución en 2, también agilizando el proceso digivolutivo aún más. Así que algo muy importante es que el mazo es muy importante tratar de llegar a la Centrilmon. Es una de las principales cosas, que el mazo empieza a correr más fuerte y más rápido, y para ponerle presión al rival es tratar de llegar a la Centrilmon. Así que es muy importante. Y aquí nos referimos al Wonderstone, una carta que tal vez no se puede llevar a... Muchos dicen no, llevar uno o dos, llevar uno nomás, o incluso no llevarlo. A mí esa carta que me parece muy buena, te permite robar, te permite jugar un Digimon, hace sinergia con los efectos de las arizas. Muy buena, ya que lo que te permite hacer es que cuando la pones, robas una carta y después puedes jugar un Digimon de coste 3 desde tu mano con el trade de Puppet. Muy útil, muy buena. Te puede en ciertas circunstancias darte, por ejemplo, un Punchesman Blocker. Si te sale en seguridad, pum, te cae un Punchesman Blocker que te puede salvar una partida. O cartas que te permitan robar, y muy bueno incluso para partir con esta carta en la mano. Pum, te pones un Digimon de coste 3 por coste 2 robando una carta más. Un efecto chiquitito pero que te suma, además que tiene sinergia con las arizas, que te puede servir para poner un Digimon con Rush y después por un balón Overclock, con lo que sea. Muy buena carta, suele sumar bastante al mazo y darle un poco más de sinergias. Así que eso sería todo el mazo como lo tengo yo armado. Como ya vimos, hay bastantes opciones. Otras opciones como que tengo aquí para mencionar como más de manera ya final, sería para los nivel 3 el Jungmon, ya que este cumple un rol más defensivo, ya que también hereda la barrier.
Es una buena carta, se puede reemplazar por los Pouchesmon, tal vez, según a mi gusto sería lo más fácil de reemplazar por este Jungmon. Da el efecto Barrier, que es como el rol que cumple el Tobucatmon. Es una carta bastante útil, además que tiene el efecto de Decoy, que por destruir esta carta puede salvar un Puppet evitando de que sea destruido por efectos. Bastante buena también para mantener segura la Sendirmon o cartas más relevantes para el mazo. Así que puede ser sacrificado. Y aquí está la Sendirmon del ST19. Esta carta es buena, pero no es tan buena como la otra Sendirmon. Te permite jugar 2 Puppets instantáneamente, pero no te deja jugar Puppets todos los turnos. Por lo cual es un poco. Ese sería su mayor contra, de que cuando ya jugaste los 2 Puppets pierde un poco el propósito. También tiene palabra clave, bloquear, bastante útil. También porque hay muchas cartas que dan reboot. O sea, hay algunas cartas que dan reboot en este mazo, así que suele ser un efecto extra. También genera los mismos tokens, todos los Sendirmon generan los mismos tokens. Es una opción buena para tratar de también abaratar un poco el mazo, porque actualmente Sendirmon de X7 está un poco cara. Y también puede ser una opción para cubrir algunos huecos que cumplen las 6 o cosas así. El mazo anda, pero no es la opción más recomendable a mi gusto, por lo cual considero que las opciones como los 6 que mencioné, el Valkyrimon, el Seraphimon, el Chouribimon, la Venusmon y la Sendirmon de X7 son opciones más fuertes, pero esta no deja de ser una opción para los bolsillos más modestos, como lo fue el mío por mucho tiempo. Y ha rendido mucho y me ha dado algunas alegrías, pero es una carta que palidece un poco en comparación al resto, pero sigue siendo una opción bastante válida. Y bueno, eso sería todo el video del mazo de Choumon. Con esto nos despedimos y esperamos que puedan seguir apoyando al canal. Nos ha gustado bastante el recibimiento que hemos tenido y agradecemos todo el apoyo que nos dan. Queremos también recibir sugerencias sobre más contenido. Vamos a empezar a generar más contenido con deck profiles y ciertas experiencias que hemos tenido en la comunidad de Digimon, en nuestro caso local de Chile, Santiago específicamente, y también un poco de Rancagua porque somos de ahí. Así que muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido, se lo agradecemos de corazón y esperamos que tengan unas felices fiestas que ya están próximas y nos vemos. Hasta luego, Brigada Gang.